Hola, buenas tardes a todos. Espero que ya con la introducción que me ha hecho Mariví tengáis la información necesaria. Vamos a estar compartiendo el día de hoy 1 hora y media, 1 hora y 40 minutos, esta información que va a versar sobre la temática que nos va a ocupar. Básicamente sobre este malestar silencioso que estamos acusando tantísimo en las organizaciones y que tanto está teniendo impacto sobre los resultados finales, el desempeño y las posibilidades de fidelización del talento en las organizaciones. Como bien Maribel señalaba en el video de introducción, una de las realidades que más estamos acusando en estos momentos es cómo los profesionales que estamos en activo dentro del mundo organizacional estamos viviendo los impactos que tiene la salud mental como uno de los factores más importantes o variables más importantes dentro de la ecuación de desempeño en la actualidad. No es de casualidad que, por ejemplo, todo lo que ocurre aquí en España, en Europa y muy especialmente en los países del primer mundo y también en todos los países de Latinoamérica, empieza a estar muy relacionado o vinculado con la lectura o percepciones que se desprenden de la identificación de salud mental en general de las personas que están en las organizaciones. Esto tiene una consecuencia inicial. Esta consecuencia inicial es que hay un crecimiento, hay una demanda que está incrementándose de manera significativa de posiciones vinculadas con la gestión del well-being, del bienestar, sobre todo posiciones de CHO, estas posiciones de Chief Happiness Officer, y que empiezan a estar muy presentes en las organizaciones, porque tienen como objetivo final, y lo veremos al finalizar la sesión clínica del día de hoy, en la medida de lo posible, poder garantizar que el suelo de salud mental, la necesidad de estabilizar la salud mental, tanto individual como colectiva dentro de la organización, se pueda mantener o pueda alcanzar el mayor rendimiento posible. Durante la sesión tendréis el chat abierto y al final vamos a estar abordando aquellas preguntas que tengáis, que para mí va a ser perfecto, que podáis ir recopilándolas, que podáis ir apuntándolas para poder verlas. Vamos a tener algunas actividades importantes desde el punto de vista de la interacción para también conocer cuál está siendo vuestra percepción y muy particularmente cuáles están siendo aquellas sensaciones o percepciones que tenéis en estos momentos y que muy particularmente van a darnos temperatura sobre cuál está siendo la realidad en otros entornos y en otras situaciones, porque sé que estamos conectados desde varios países, sé que estáis desde varias localizaciones y nos va a permitir tener esta visión mucho más poliédrica, que al final puede que coincida con la causalidad que estamos observando en todos los países de Europa y muy especialmente en Norteamérica y Canadá, que empiezan a estar muy comprometidas con este tipo de iniciativas también. En primer lugar, voy a pediros, por favor, que entréis con este código QR que tenéis ahora en pantalla, que podéis ver allí, que vayáis a esta aplicación, menti.com, también puede ser una manera de entrar, si queréis hacerlo a través de vuestro navegador, menti.com, y entrar con el código 1712-6060, o a través del código QR con vuestro dispositivo móvil, con vuestro celular, podéis estar sin ninguna dificultad y responder a estas preguntas de qué emociones percibes más en el entorno laboral. Vais a encontrar 7 emociones que están listadas allí, que obedece a un modelo teórico particular con el que yo me siento mucho más cómodo trabajando desde el punto de vista de la identificación de las emociones, que es el modelo de Paul Ekman, del que comentaremos en detalle, pero por eso vais a ver únicamente estas 7. Podéis entrar entonces buscando en vuestro navegador menti.com con el código 1712-6060 o bien con el código QR. ¿Okay? Voy a daros unos segunditos para que entréis, para que podáis interactuar y ya de luego los vamos a movilizar hacia la página donde está el cómputo de los resultados. Os doy 2 segundos más para que podáis escanear o si no, entrar a vuestro navegador menti.com con el código 1712-6060. Dejo de compartir para que nos podamos mover de alguna manera hasta acá y a ver qué estáis poniendo acá. Muy bien, genial. Mirad, tenemos aquí algunas de las impresiones ya que tenéis, ¿eh? Muy buena, ¿eh? 15 personas, perfecto. Emociones que percibís más en el entorno laboral. Ira o rabia, ¿ok? Entre las mayores puntuaciones tendríamos alegría, ¿vale? Muy positiva, muy buena. Después está seguida por el desprecio, posiblemente por esta emoción que tiene más
esta condición de selección de los grupos que no es casualidad que la estéis evidenciando. Sorpresa, una emoción potentísima desde el punto de vista de los resultados que podemos obtener a través de ella. Es una emoción que ha sido diseñada para potenciar el aprendizaje, facilitar el cambio. La alegría, que es una emoción de la actividad, de la cohesión, os estáis manteniendo entre ellas. Genial que estáis poniéndome la respuesta, ¿eh? Muchísimas gracias, de verdad, por la participación. La que menos el asco, ¿ok? Sobre todo tiene mucho sentido, pero si veis las tendencias que estáis poniendo en general, están muy orientadas a emociones de actividad generalmente, ¿eh? Particularmente la alegría y la sorpresa, que son emociones que potencian las posibilidades de orientación a desempeño. Me parece curioso que el desprecio sea una de las emociones que estáis escribiendo ahí, que de todas maneras vamos a irla viendo, a irla visualizando, ¿eh? Así que muy bien. Me quedo con estas tres. Voy a tomar nota, porque tenemos casi que todas las puntuaciones. Nos faltan aún 2 personas más por allí. Muy bien. Recordad que podéis con interamenti.com, no recuerdo ahora el código, ¿ok? Pero con él también podéis entrar, ¿eh? Muy bien, mirad. Tenemos en primer lugar, me lo apunto, ¿eh? Alegría, y luego vamos a ir tocándola, ¿eh? Poco a poco. Luego sorpresa, que es la que más está allí, y el desprecio, que aparece todavía ahí despuntando, ¿eh? Y finalmente con la ira o rabia. Vamos a dejarnos estas 4 porque es importante luego que veamos cuál es la conversión que tienen en términos de la actividad final. Bien, 4 emociones interesantes, ¿eh? Muy, muy interesantes. Me voy a ir ahora para que podamos avanzar y un poco ir viendo el contenido, ¿sí? Mirad, primero salud mental, sobre lo que hay tantísima discusión y hay tantísimas posiciones, y muy especialmente sobre la que existen una gran cantidad de definiciones. Quizás esta es una de las que con más comodidad puedo plantear una base de partida, porque tiene que ver con claridad sobre los aspectos que Goleman plantea en su definición, en su propuesta de inteligencia emocional. Y la salud mental en términos generales tiene que ver con esta capacidad para que tanto personas como colectivos de alguna manera puedan mantener los procesos de autorregulación emocional, tanto desde el punto de vista cognitivo y conductual ante las demandas del entorno laboral. Es decir, la salud mental tiene que ver y está relacionada directamente con nuestra capacidad de regulación en las respuestas que damos para poder de alguna manera satisfacer, para poder superar con éxito los desafíos de la evolución en términos de nuestra adaptación al entorno. La salud mental está vinculada estrechamente con la menor fricción posible que facilite la adaptación exitosa al entorno. Y de esa manera poder entender las demandas o desafíos que se derivan de estar en un entorno laboral, que no necesariamente tiene vinculación con nuestras preferencias o con nuestro histórico o con nuestra forma de gestión de la vida personal, y que puede presentar estas distorsiones, incongruencias, que muchas veces generan la tensión interna y las dificultades de adaptación. Y puede que de allí se originen estas dificultades generales. La realidad es que estamos viviendo en este momento un incremento alarmante del malestar emocional en todas las organizaciones. Producto además de la toma de conciencia, del incremento del autoconocimiento de cada uno de nosotros y de nosotras, y de la vinculación de nuestra capacidad de tomar decisiones de forma autónoma con las necesidades y objetivos de las organizaciones. ¿Qué significa esto? Que cada vez más el mundo laboral se enfrenta al desafío, el mundo organizacional o empresarial, como lo queráis llamar, se enfrenta al desafío de tener que vincular sus objetivos también con la vinculación de objetivos individuales de las personas que están siendo colaboradoras y colaboradores de la organización. La ansiedad, el estrés y el burnout son quizás los 3 elementos críticos con los que nos estamos encontrando en el entorno laboral. El martes de esta semana, hace 2 días atrás, estuve con una organización en la que estábamos trabajando con una intervención básicamente para generar creatividad en el diseño de herramientas para la disminución del absentismo. Este era el título de la intervención de un día completo. Y cómo los responsables de gestionar equipos pueden implementar herramientas que sean absolutamente diferentes y diferenciadas del resto de herramientas y que se ajusten a las necesidades de gestión de esos equipos. Esta es una organización que además tiene equipos muy compactos, tienen
espacio etario, comparten edades muy particulares y eso hace que el desafío de gestión sea particularmente importante. Y por eso el trabajo se centró en buscar estas maneras de crear opciones, diseñar, implementar, prototipar herramientas que sean novedosas. Porque la salud mental es, de hecho, uno de los elementos fundamentales en lo que para mí genera una gran diferencia y es el concepto de la fidelización del talento y no de la retención. Hemos aprendido en los últimos años y se nos hablaba de retención del talento, hay que retener el talento, mantener el talento, y la tendencia en la actualidad es fidelizar el talento, que implica este reconocimiento mutuo y la ponderación de cuáles son los impactos que se derivan de las tensiones innecesarias en la ejecución y en el desempeño. Y muy particularmente de la potenciación de la percepción de bienestar, de well-being por parte de las personas y los colectivos que están en las organizaciones. Segundo, y una de las potencias quizás más importantes es la toma de conciencia de que el talento ya no solo se pierde por salario, que esto de la compensación financiera o monetaria sigue teniendo importancia, pero que cada vez más hay conciencia en las organizaciones de que el salario tiene un impacto reforzador de muy corto plazo. Bien es cierto, y por eso los estudios de Gilbert y la Universidad de Harvard son tan potentes en términos de la felicidad en correspondencia con los ingresos o la economía, bien es cierto que cada vez tenemos mucho más claro que luego de cierto suelo de ingresos, la experiencia de felicidad no tiene vinculación con el ingreso financiero. Y esto ha cambiado por completo la relación que tenemos, obviamente, con la situación de compensación. Y hace necesario que diseñemos estrategias de compensación que estén vinculadas con lo que conocemos como salario emocional, cada vez más importante. Estos refuerzos que hacen viable y hacen factible que el nivel de fidelización, compromiso, engagement y permanencia de cada una de las personas que tenemos en la organización se incremente. Base fundamental en ese incremento, esta sensación de bienestar general. Hay una premisa en términos de funcionamiento neurofisiológico que orienta nuestro desempeño y es la evitación de todo lo que sea adverso, de todo estímulo o situación que sea contrario al disfrute y de la búsqueda, de la persecución, de las recompensas. Todo aquello que percibamos como amenazas, estamos diseñados desde el punto de vista neurofisiológico para evitarlo, para no estar en esa situación y para buscar de manera clara y precisa, objetivada, las recompensas necesarias para incrementar nuestra sensación de disfrute y de bienestar. Considerando esta realidad e incorporando en la práctica de gestión del talento, una de las grandes realidades con las que nos encontramos es cómo generar el mayor nivel de bienestar en las organizaciones y cómo disminuir las amenazas inherentes en el sistema. Por eso creo que esta contextualización es importantísima tenerla. Algunos de los puntos de valor más claros en las organizaciones hoy, sobre todo para gestionar talento y muy especialmente para poder maximizar las posibilidades de fidelización de ese talento. Punto número 1, el desgaste emocional, que se deriva de esta situación en la que las fricciones y las incongruencias entre mis expectativas, las necesidades y expectativas de la organización, los objetivos que podemos hacer comunes, cada vez se distancian más, haciendo que este gap sea casi que insalvable y por tanto reduciendo las posibilidades de que el compromiso se alimente de este contenido emocional que hace que el aspecto motivacional se consolide y refuerce. Segundo, el estrés, la ansiedad y el burnout se han cronificado. Cada vez se hacen mucho más potentes, se prolongan en el tiempo, haciendo que la situación de padecimiento y sufrimiento pueda resultar en algunos casos insostenible y haciendo que los índices que veremos a continuación se disparen de manera estrepitosa y hagan que la gestión económica tome conciencia en la actualidad de la necesidad de implementar estas estrategias que persiguen incrementar el bienestar. Serge planteaba en su propuesta en la quinta disciplina, en su libro, que las organizaciones no cambian de manera espontánea. Las organizaciones cambian y evolucionan cuando la presión del contexto y el entorno es lo suficientemente poderosa como para promover la modificación estructural de una organización. De otra manera no se da. Y por lo tanto, la situación en estos momentos en la que el talento se divorcia, se disocia, se separa de los objetivos de la organización, está teniendo tal impacto que las organizaciones están teniendo que voltear para considerar, conocer, registrar, comprender qué es lo que está sucediendo y activar mecanismos
que corrijan o ajusten de alguna manera esas desviaciones. Y luego otra de las realidades que estamos viviendo es como la tolerancia a la frustración cada vez es menor y menor de parte de las personas, haciendo absolutamente ingobernables situaciones que anteriormente hacían que existiese una especie de acuerdo tácito. La intergeneracionalidad en este sentido está siendo una de las variables fundamentales en la gestión de esta situación, implicando desafíos para todos aquellos que tenemos responsabilidades en esta gestión. Hay desafíos para los 4 niveles que están implicados en esto. Desafíos para los colaboradores y las colaboradoras, ¿ok? Sobre todo desde el punto de vista de cómo gestionar este malestar que cada una de las personas empieza a acusar en el caso de que las acuse, ¿ok? También la pérdida de límites, aquellos límites que antes podían resultar saludables y que ahora empiezan a aparecer como límites que se diluyen, se pierden. Una de las situaciones que más cronificó y apuntaló esta realidad, a pesar de que ya tenemos tantísimos años, fue la aparición del COVID. El COVID trajo como consecuencia el contacto con la autonomía y la posibilidad de poder diseñar una estrategia personal, individual de gestión del tiempo y de los espacios. Y esta vuelta a la presencialidad, muy especialmente en España, cuando la vuelta a la presencialidad y quizás en Latinoamérica, si no luego me lo diréis en los comentarios, cuando hay una vuelta tan pronunciada a la presencialidad, esta búsqueda constante de la recuperación de esa autonomía que se obtuvo hace que las fricciones internas sean bastante considerables, muy significativas. Y por tanto, la percepción de bienestar, la percepción además de equilibrio general, está siendo bastante tocada. Esta quizás es una de las circunstancias que más estamos acusando en la actualidad y que más se evidencian, por ejemplo, en los procesos de reclutamiento y selección, porque sigue siendo una de las demandas más importantes en los procesos de reclutamiento y selección. Aquellas personas que tenéis responsabilidad en este momento, en esos procesos, lo vivís a diario. Cuando vais a negociar todo el paquete compensatorio para que la persona acepte la oferta, una de las primeras condiciones, sigue estando en primer lugar, es cuánto es el tiempo de conciliación, cuánto es el tiempo de deslocalización en trabajo, porque empieza a ser significativo desde el punto de vista de cada una de estas prioridades de autonomía, de las prioridades de disfrute, etcétera, etcétera. Para los responsables, aquellas personas que tienen responsabilidades de gestión del talento, hay desafíos también inherentes en esta situación de malestar general, cuando aparece el estrés, cuando aparece la ansiedad y sobre todo los casos de burnout en las organizaciones. Punto número 1. Permanentemente y de forma tradicional confundir la productividad con la presión. En tanto y en cuanto yo genere presión, en tanto y en cuanto la productividad va a subir. Siendo que hoy en día tenemos tantísimas evidencias recogidas y además vueltas a probar y además de ello validadas de manera indudable de que la presión lo que hace es incrementar el nivel de error, el nivel de retraso. A mayor presión, mayor error. A mayor presión, mayor retraso. Porque básicamente la presión lo que está generando es una resistencia natural que se alimenta de reacciones emocionales muy particulares que están vinculadas a este retraso en la ejecución y en el desempeño. Otro de los desafíos que tienen los responsables es el miedo a parecer vulnerables si no tienen este tipo de liderazgo que es más autocrático, que tienen de más a una presión directa sobre el desempeño. Otro desafío es la falta de formación y habilidades emocionales que afortunadamente cada vez más están incorporadas en los programas de desarrollo, de formación y de intervención de las organizaciones, muy especialmente en sus mandos medios y en aquellas posiciones directivas. Mi experiencia particular en España es el incremento de los programas de intervención, de acompañamiento individual, de directivos en las organizaciones y de niveles de high management para que puedan desarrollar este tipo de habilidades, porque hasta ahora no se había considerado que fuese tan importante. Y vamos a ver cuál es la razón por la que esto está sucediendo. Falta de tiempo, sobrecarga operativa, muy especialmente porque el nivel en que la competencia del mercado está evolucionando y está cambiando sigue siendo voraz. Y muy particularmente por la incorporación de una variable que también veremos en uno de los contenidos. Y luego cuando la cultura organizacional, que sigue siendo una realidad, contradice una venta no real del discurso del bienestar y del well-being. Es decir, cuando no se actúa tal cual se predice o se predica que se va a actuar. Este walk the talk que nos dicen nuestros amigos los anglos,
predicar con el ejemplo. Y hace que si yo vendo una realidad, un programa, una alternativa, y no está acompañada de una práctica cierta, el efecto que tenga en la organización y sobre todo en los equipos sea una resistencia pronunciada, incrementada a cualquier intervención o cualquier programa. Con eso nos encontramos regularmente en muchísimas organizaciones y por ello el trabajo empieza desde la dirección, en procesos de acompañamiento individual que de alguna manera tienen como objetivo e intención la gestión del cuerpo de creencias para poder de alguna manera comenzar a incorporar desarrollo de habilidades de soft skills, como las conocemos regularmente. Y para las organizaciones, las demandas crecientes de well-being y de bienestar. Quizás este es el desafío más importante que se tiene, ¿eh? La gestión de la diversidad generacional. Esta manera en la que el mercado y las organizaciones están digitalizando, que es voraz, que es violentísima, porque nosotros como consumidores cada vez queremos respuestas más rápidas, más precisas y con menos dependencia de que una persona lo haga, sino de que una plataforma funcione para que la respuesta sea rapidísima, casi que inmediata. Y está haciendo una de las grandes modificaciones en el entorno general de prestación de servicios, generación de productos o cualquiera en el que nos encontremos. Hay una cultura de la disponibilidad inmediata, esta baja tolerancia. Y finalmente, la aparición e incorporación en los últimos años de todas las plataformas y estructuras de inteligencia artificial. Y además de ello, de la robotización como una realidad ya inminente en todos los entornos. No se sienten los asistentes y las asistentes, posiblemente haya alguna y alguno de vosotros que ha viajado ya posiblemente a China. Pero todas las personas que han ido a China, vemos cómo el avance de toda la digitalización y de la implementación de inteligencia artificial en todos los entornos es abrumadora, abrumadora, es impresionante. Además de la modificación que está implicando en el entorno y por tanto de la percepción de amenazas vinculadas a esta incorporación tecnológica, que implica desde ya la necesidad de incorporar programas que faciliten la transición, no para la salida, sino para la gestión de las plataformas, para la disminución de las resistencias a la incorporación de esta tecnología. Muchas veces, cuando estamos en estos foros, sobre todo en la evaluación de los impactos de toda la IA y de toda la robotización en las organizaciones, en términos de cómo impacta el bienestar general, una de las mayores discusiones se centra en cómo poder hacer que la transición sea asumida e incorporada. Y además observando que es este salto cualitativo importantísimo, tal cual cuando empezamos a trabajar con toda la estructura de conexión a través de Internet, que nos parecía una locura, con aquella conexión a través de los mecanismos de conexión telefónica de 256 kps, aquellos que lo recordamos todavía porque ya tenemos muchas canas, pero los que no, esta incorporación de la IA implica este salto impresionante desde el punto de vista tecnológico, pero que puede ser una oportunidad para todas las personas que se sensibilicen no desde la resistencia o la visión de la amenaza, sino desde la visualización de una oportunidad y el acogimiento de esta opción para potenciar e incrementar su empleabilidad y su deseabilidad en el entorno organizacional. Uno de los grandes desafíos, sobre todo en términos de la percepción de bienestar. Cifras, ¿qué es lo que estamos viendo y por qué es tan importante trabajar con la percepción de bienestar? Y sobre todo con la gestión de esta realidad. 12.000 millones de días de trabajo perdidos al año por trastornos de ansiedad, estrés y depresión, cifras de la OMS y la OIT a nivel global. Esto implica más de $1 billón en pérdidas de productividad en el año. Es un número impresionante, solamente por la cantidad de posibilidades de desempeño que se pierden. Hace un mes aproximadamente estuve con un cliente con el que estuvimos trabajando porque tiene un nivel de absentismo del 27% aquí en España. ¿Sí? Y yo no me lo planteaba en estos términos. Si yo tengo, por ejemplo, que un coche necesita 4 llantas para andar, cada una de ellas, pongamos que es el 25% de la posibilidad de tracción y movimiento, y yo pierdo una llanta, lo que hacemos es que detenemos el coche. Nos aparcamos en el hombrillo y esperamos a que venga una grúa. Ahora, una organización trabajando con un 27% de la disminución de la instalación operativa implica que tiene una deficiencia enorme y en consecuencia una sobrecarga en el resto del sistema. Estos son los impactos que se derivan de esta realidad y de esta situación en la que la desconexión de las personas empieza a ser tan evidente.
Algunos números adicionales en Europa y en España, siendo más concreto en el entorno en el que nos encontramos. La ansiedad laboral regularmente está en el 23%. ¿Okay? Un 23% de las personas que están en las organizaciones acusan tener ansiedad laboral. Ya veremos a qué se refiere. Un 59% de las personas que están en situación laboral en estos momentos señalan que han tenido estrés crónico en algún momento de su desempeño laboral. Igualmente, sobre todo en el caso de España, 42% de las plantillas aseguran que han experimentado en algún momento los síntomas relacionados con el síndrome del burnout, que es un número que casi llega al 50% de la población en situación laboral. Es una cifra muy preocupante. Y en términos de depresión, 48% ha tenido síntomas de depresión. Esto hace que el escenario sea absolutamente no solo preocupante, sino demandante en términos de medidas y de estrategias que vayan dirigidas a paliar y a disminuir los impactos de este tipo de sintomatologías y sensaciones en el entorno organizacional. Además aparece un nuevo término en los últimos 5 o 7 años, la carga mental. Las personas salen de la situación laboral, se van de la oficina, dejan la empresa, pero el nivel de compromiso de las tareas pendientes, de cada una de las obligaciones que están sin resolver, de los asuntos que se quedan en el tintero para el día siguiente, generan esta rumiación permanente que hace que exista un 65 hacia 66% que declara tener una carga mental elevada. Es decir, esta presencia permanente de esta rumiación relacionada con tareas o pendientes del trabajo. Algunas cifras claves en los últimos 5 años. ¿Okay? Hay unas 600.000 bajas por causas psicológicas, ¿okay? En el 2023. Ha habido un crecimiento que se ha triplicado desde el 2018 hasta este momento. Sí, es verdad que en el interín hemos tenido el COVID y luego hemos tenido la reincorporación, pero que el incremento exponencial que estamos teniendo tenga vinculación con esta reconfiguración de las relaciones de las personas y los colectivos con el entorno organizacional y viceversa. Y por tanto, por el diseño de un nuevo entorno, de un nuevo medio ambiente en el cual pueda existir coexistencia de las tres partes implicadas. El asertivismo psicológico es de un 27%, que es elevadísimo en términos generales. Las cifras oficiales están entre un 6 y entre un 9, pero a nivel global se estima que más o menos pudiésemos estarnos moviendo alrededor de esta cifra. O sea, hay una declaración enorme de cuál puede ser el impacto que esto tenga. El costo del 2% del Producto Interior Bruto, que es un impacto en la economía general considerable. Y finalmente unos 108 días de baja por trastornos mentales. 365 días tenemos en el año, estamos hablando de un 40% de días que están afectados por bajas laborales. Cifras que son absolutamente alarmantes. ¿Cómo los estamos viendo? Porque además hay impacto de esta realidad, de esta situación, en los sistemas de salud, por ejemplo, y en el día a día de la prevención y de la gestión de la salud general. Trastorno musculoesquelético, 45.7 de 2019 se ha incrementado. Más de un 45% de incremento. Y sobre todo porque vienen derivados de la experiencia de tensión muscular, de las incomodidades, por ejemplo, a nivel cervical, lumbar, etcétera, etcétera. De todas aquellas afecciones que se derivan de tensiones en el lugar de trabajo. Fatiga crónica, bruxismo, muchísimo gasto, sobre todo en el desgaste de las piezas dentales, por lo tanto el incremento de las consultas odontológicas, la utilización de férulas, dificultades respiratorias que se empiezan a ver con mucha seguridad, dolor torácico, que muchas veces es relacionado con algunos de los síntomas que vamos a ver el día de hoy, etcétera, etcétera. Alteraciones digestivas enormes, desde gastritis hasta problemas con úlceras, que están relacionadas con algunas alteraciones desde el punto de vista psicológico y alteraciones desde el punto de vista emocional. Alteraciones dermatológicas, alteraciones ginecológicas que están relacionadas con los periodos menstruales, por ejemplo, con muchísimo dolor, tanto que en España hay una legislación ya que está en vigor para dar estos permisos que son periféricos a la circunstancia menstrual. ¿Okay? Trastorno del sueño es quizás uno de los más claros, ¿okay? Y que tiene muchísima relación con todos los trastornos de salud mental y las deficiencias y dificultades de salud mental que enfrentamos. La alteración del sueño es quizás uno de los síntomas más claros de alteración de salud mental. El incremento y además el consumo elevadísimo de benzodiazepinas en España, que es el más alto de toda Europa.
Es impresionante cómo se consumen acá y que de alguna manera tienen relación también con situaciones muy claras con algunos de los trastornos que vemos. Y bueno, todos los trastornos cardiovasculares, etcétera, etcétera. Síntomas claros que vemos en el entorno laboral. Pongo algunos de ellos porque de hecho una de las solicitudes que más nos hacen, al menos en mi caso cliente, es cómo pueden los managers, los responsables, diferenciar síntomas que les permitan saber que pueden existir las primeras alarmas en términos de salud mental, de que pueda haber alguna dificultad que tiene que ser considerada, de que se empieza a presentar ya una situación que requiere atención. Y estos quizás son para mí los síntomas más claros. Y porque desde el punto de vista estadístico son los que más nos dan indicación de que estas alteraciones pueden cursar con un tipo de alteración en salud mental. Irritabilidad, mal humor continuo, sobre todo esta irascible, esta variación permanente en el humor, en el ánimo. Las personas que antes colaboraban y que empiezan a dejar de hacerlo, esta disminución del compromiso, de la presencia, de la implicación, y que es una señal clarísima en términos comunicacionales de que hay una fractura, una disminución del compromiso, de que puede existir de alguna manera una alteración en la fidelización de la persona con respecto a los objetivos personales y también corporativos, porque ambos empiezan a estar absolutamente distantes. Se empieza a ver un incremento en las bajas por razones psicológicas y empiezan a aparecer estas bajas por estrés y ansiedad, que son de alguna manera diagnosticadas en todos los organismos de seguridad social de nuestros países, pero que se hacen evidentes. Y es un incremento alarmante. En España empieza a ser una situación absolutamente que está ya al límite del descontrol, porque es un nivel muy alto de bajas por estrés y por ansiedad. Dejar de proponer, porque las personas sienten que no tienen ningún sentido proponer, se desvinculan, se disocian, se retraen, se ausentan de cualquier valor agregado. Cuando las organizaciones están más que nunca ávidas de este valor agregado para poder diseñar su estrategia en base a personas que permite incorporar toda la estructura de inteligencia artificial y robotización que se están implementando, se van a seguir implementando y cada vez van a incluirse muchísimo más, pero que no van a implicar una salida estrepitosa del factor humano de las organizaciones, porque aún se necesita y requerimos muchísimo tiempo, y porque el desarrollo final de la interfaz resultante no está absolutamente definida, requiere aún de tiempo y de desarrollo. Se quedan los que no pueden irse, esto es una de las comentarios más dolorosos que vivimos, sobre todo cuando nos dicen, bueno, es que las personas que se quedan es ya con los que nos podemos quedar. No podemos ya exigir porque los buenos muy buenos o las buenas muy buenas deciden irse, tienen ofertas y se mueven, migran, o las demandas que hacen son inasumibles, porque rompen no solamente toda la política compensatoria, sino porque además las condiciones de contratación van más allá de las condiciones de contratación de las organizaciones, haciendo que sea necesario en muchas oportunidades que los menús de contratación tengan la flexibilidad para adaptarse, poniendo la estructura compensatoria y de beneficios en un desafío importante para poder ser creativos, para poder ser de alguna manera entes que leen las necesidades del mercado. Y luego todo lo que implique exposición se convierte en una amenaza. Todo lo que implique además este compromiso, esta necesidad de exponerse, se lee como una amenaza y no como una opción de proyección, de posicionamiento y de visibilización en el entorno en el que se encuentra la persona para maximizar sus posibilidades de deseabilidad y empleabilidad. Estas dos palabras os las voy a estar diciendo muchísimo, porque una de estas variables que están incorporadas en la ecuación de éxito, tanto cuanto tú eres capaz de incrementar tu empleabilidad a través del desarrollo de competencias y de habilidades, a través de la potenciación de tu fortaleza de desempeño, tu deseabilidad por tu implicación, por la capacidad de agregar valor diferencial a la organización, es lo que hace que la permanencia y el éxito de la organización se dé. Y por tanto que tu nivel de compromiso se mantenga, disminuyendo la fricción con los objetivos, las políticas y todo el diseño operativo de la organización. Voy a hablaros muy cortito de este caso. Este es un caso que tuve una oportunidad con una persona con la que trabajaba, y sobre todo en aquello de la necesidad de identificar con claridad desde el punto de vista de posiciones de responsabilidad, de gestión del talento, esta sintomatología, y poder de alguna manera tomar decisiones adecuadas. Esta persona empezó a trabajar conmigo, es una persona que tiene una posición de dirección en una organización,
y empieza a trabajar conmigo porque me refieren en la empresa que me contrata, que es una persona que ha tenido un desempeño intachable, que le quedan 2 años y medio para jubilarse, es una persona de un altísimo nivel de implicación, es una persona que tiene un desempeño sobresaliente y además que agrega mucho valor en la organización. Y durante los últimos 6, 7 meses han notado que hay una disminución significativa en su rendimiento, ¿sí? Sobre todo además hay descuidos, cuando una persona con un nivel, un estándar de rendimiento altísimo, pero ha habido descuidos, errores que se repiten y por tanto el nivel de desempeño empieza a estar en cuestionamiento. Pero en consideración de todo su historial y de la estima que se le tiene y del compromiso que ha tenido durante todos los años que ha estado en la organización, porque ha estado más de 28 años teniendo la organización, quieren tener esta referencia con esta persona. Empezamos a trabajar para contaros la historia de manera sucinta y resumida. Empezamos a trabajar y a medida que vamos trabajando me refiere que hay una eh, dificultad para concentrarse, para redactar, por ejemplo, los correos, para entender y comprender los contenidos que le llegaban en su ordenador, para poder mantener la concentración por tiempos dilatados, además de ello, para poder hacerse con fórmulas, para poder mantenerse orientada en tiempo y espacio, esos eran algunos de los síntomas. Tiene un nivel de irritabilidad muy importante, teniendo discusiones con quienes antes nunca las había tenido por temas que nunca antes habían sido punto de discusión. A tanto que ella misma se asombraba por esto, que hubiese sucedido de esa manera. Y además una alteración desde el punto de vista también del sueño, del ciclo del sueño muy alterada. Había semanas en que dormía en exceso, semanas en las que dormía muy poco. Entonces había todo un cuadro bastante llamativo, desde que pudiese ser un cuadro depresivo a cualquier otra de las alternativas. Y como veremos más adelante cuando esto ocurre, bien es cierto que es necesario considerar, al menos cuando conocemos estas realidades, cuáles pueden estar siendo las subyacencias desde el punto de vista fisiológico que acompañan esta situación. Y lo primero que hacemos en este caso, que yo les recomiendo, es que hagamos una evaluación con su médico de cabecera. Sobre todo una evaluación desde el punto de vista general, con analíticas, y sobre todo desde el punto de vista para ver los valores, cómo estaba rindiendo, por si necesitábamos de alguna manera, si existiese un cuadro depresivo al final, diagnosticado con un colega psiquiatra, para poder diseñar una estrategia farmacológica que estuviese adecuada a su realidad en estos momentos desde el punto de vista de funcionamiento fisiológico general. Para concluiros este caso, cuando va a la evaluación, los valores salen absolutamente enloquecidos. Lo que se detecta con esta persona es que en ese momento tiene una infiltración, una tumoración cancerígena en una zona muy particular a nivel cerebral, que además hizo que la prognosis fuera muy corta. Una persona que ya estaba en etapa 4 y que además tenía un pronóstico muy, muy corto, muy, muy corto. El caso me impactó no solamente desde el punto de vista humano y profesional, sino también desde el punto de vista de la necesidad de que estemos formados y de que quienes tienen responsabilidades de gestión estén en contacto con estos síntomas que hemos visto adicionalmente, para que de alguna manera puedan identificar que no todo es achacable al estrés y a la ansiedad, sino que a veces es necesario tener una identificación seria, rigurosa, profunda, profesional, de cuáles son las implicaciones de cada uno de estos síntomas que estamos viendo. Y por tanto, de cuándo no nos referimos a estrés y ansiedad, sino de cuándo es necesario que tengamos, por ejemplo, una evaluación médica, que es quizás el primer paso en casos como este. Eh, para mí fue un caso muy retador, pero además muy aleccionador. Y además de ello, que disfruté muchísimo porque pude acompañar a la persona durante su proceso de transición. Y particularmente porque para la organización fue una toma de conciencia muy clara en la necesidad de considerar el bienestar, no únicamente desde la perspectiva de, bueno, sí, estrés y ansiedad, ya te va a pasar. Estrés y ansiedad, tómate unos días. Estrés y ansiedad, que el médico te dé una pastilla. No, sino hacer una evaluación en aquellos casos. Por ello lo traigo, siempre, 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 cuando hagáis una evaluación, si estáis implicados en casos como esto, cuando tengáis necesidad de profundizar, de ser rigurosos y rigurosas en el ejercicio, considerar que todos los trastornos asociados a salud mental requieren de un compromiso claro con la evaluación fisiológica también. ¿Vale? Las empresas hoy no solo compiten por el talento, compiten porque este talento que tienen, que se mantiene con ellos, esté motivado y comprometido, esté fidelizado. Y voy a seguir machacando con esta palabra. Porque cuando hablo de fidelizado, lo que quiero decir es que existe una intención personal
individual de mantener el compromiso con los objetivos de la organización. Es decir, el combustible necesario para mantenerte en la situación laboral no solo depende de la empresa, sino también de mi compromiso, y por eso la fidelización entra en juego. Es mi intención particular mantenerme en esta relación clara con la organización. Os voy a poner nuevamente este Mentimeter que tenéis aquí, ¿ok? Y para que me pongáis comentarios allí. ¿Qué estado has experimentado en el último semestre, los últimos 6 meses? Posiblemente estrés, ansiedad, posiblemente burnout, algún tipo de depresión o ninguno de ellos. No habéis experimentado ninguno de estos 5 posibles cuadros. Si lo habéis experimentado, escribidlo ahí en los comentarios. Escanead el código QR o si no, de entrada en vuestro navegador con la búsqueda menti.com y el código 1712 6060. ¿Ok? 1712 6060. ¿Qué has experimentado en el último semestre? ¿Cuáles de estos estados has sentido que has experimentado? Estrés, ansiedad, burnout, depresión, ninguno de ellos. ¿Ok? Idamenti.com en vuestro navegador e ingresad el código 1712 6060 o escanead el código QR que tenéis ahí en pantalla. Voy a dejar de compartir un momentillo para irme entonces aquí a esperar. Perdonadme, voy a estar aquí para ver la... Ahora tenéis ahí el código para que lo escaneéis, lo tenéis en pantalla. O entrad, no sé si antes no habíais podido entrar. Ahí tenéis el código QR para que lo podáis escanear, muy bien, miedo. O en el buscador menti.com con el código 1712 6060, ¿ok? Si habéis experimentado ansiedad, estrés, burnout, depresión o ninguna de ellas, ¿eh? Ninguna, muy bien. Todas las que se mencionan. Demasiado estrés, ansiedad y depresión, ansiedad, Mientras contestáis, yo voy tomando huilla. He experimentado estrés como profesor de la universidad, temas de cumplir con todos los requisitos académicos, muy bien. Ansiedad, estrés y depresión, sí. Burnout, depresión e ira. Y vamos agregando por eso más. Muy bien. ¿Ok? ¿Cuáles son esos estados que habéis experimentado? No es casualidad que veáis que quizás lo que más frecuentemente vais a poder testificar es esta situación de ansiedad general, sobre todo del sentimiento de no llegar, de esta permanencia de qué va a pasar, de la situación en la que hay una incertidumbre pronunciada. ¿Okay? Ansiedad, muy bien. Vamos a organizar la respuesta para ver qué nos da, pero básicamente con ansiedad. Mirad lo que tenemos hasta ahora, ¿sí? Ansiedad, 5 de la respuesta. Estrés, ninguna de las respuestas, muy bien. Y 2 que tenemos aquí, que no tenemos categorización. Seguid respondiendo, porque me parece interesantísimo que la veáis cómo las que están en primer lugar son ansiedad y estrés. Es lo que más estáis sintiendo en estos momentos. Sé que había una que hablaba de miedo, ¿ok? Que las tenemos aquí. Estrés por cumplir los requerimientos académicos, que ya lo habíamos visto. Muy bien. Tiene genial, estrés, ansiedad, burnout, depresión. Muy bien, genial. Yo creo que tenemos ya estrés y ansiedad como las principales, ¿sí? Es como las que más estáis de alguna manera acusando, ¿ok? Muy bien, genial. Perfecto. Mirad, sigo por aquí con vosotros, para que lo veamos. Si estos son los estados que más habría estado sintiendo, si esta es la realidad en términos general, laboral, porque esto es lo que estamos viviendo, tal cual lo hemos presentado, este malestar que se vive en las organizaciones está caracterizado porque estos son los síntomas que más se están presentando. Estrés, ansiedad, burnout y depresión. Es lo que más estamos viviendo en las organizaciones. ¿Cómo se reconocen? ¿Cómo sé si yo estoy sufriendo alguno de ellos? ¿Okay?
el detalle lo vais a tener ahí y después posiblemente si necesitáis, pues os daremos el material, el contenido para que ahondéis en ello, pero sobre todo para ver la sintomatología. Cuando hablamos del estrés general, ¿ok? Es esta situación en la que hay una cantidad de síntomas de alteración generalizada, ¿sí? Regularmente puede estar asociado a los trastornos por adaptación y tiene que ver con esta respuesta que obedece, se relaciona, se vincula a una situación muy particular. Existe un estresor que podemos reconocer. Y ese estresor es aquello que genera esta situación de sobresalto. La sensación de que estamos como en una imposibilidad de gestionar la realidad. Y por tanto, consideramos que nuestra reacción emocional, conductual y cognitiva no se relacionan en la medida o la dimensión del estresor, ¿sí? Existen comentarios como estos que nos hacemos a nosotros mismos. Bueno, pero tampoco es para tanto. ¿Pero por qué me pongo así? ¿Pero cómo esto me afecta de esta manera? Pero es que no comprendo cómo esto me paraliza de esta forma. El estrés tiene esto. Yo reconozco la situación, pero la forma en la que me afecta y las reacciones que tengo generan esta dificultad por esta disonancia cognitiva entre el estímulo y la respuesta, entre lo que la detona y la respuesta que yo tengo, lo indefenso o indefensa que me siento, lo vulnerable que puedo estar ante esta situación. Y algunos de los síntomas que vamos a evidenciar es la tensión muscular, toda esta situación musculoesquelética que vimos que es motivo de consulta constante. Las consultas de los fisioterapeutas están plagadas de personas que tienen una situación en el área cervical, en el área además de toda la espalda superior, toda el área el lumbar, que también se sufre muchísimo, y que necesitan ayuda o auxilio para poder distender la musculatura, ¿okay? Para poder de alguna manera disminuir la sensación de tensión. Tenéis algunas de estas que están vinculadas, el insomnio, la irritabilidad. La falta de concentración es una de las más importantes, porque la percepción de estrés, esta percepción de estar sobrepasado, lo inunda todo, ¿sí? Y hace que los niveles de error o de ineficiencia en la ejecución se incrementen de forma significativa. Luego, estas cervicalgias que os estaba mencionando, los dolores de cabeza, cefaleas, jaquecas, los trastornos digestivos, sobre todo de tipo gástricos, los dolores de estómago, esta gastritis que sufrimos, ¿ok? O bien porque de alguna manera podemos tener diarreas permanentes, situaciones de estreñimiento, o sea, todas estas se pueden dar, pero son como quizás los más claros, ¿ok? Hay la habilidad afectiva, yo puedo pasar del llanto a la risa, no me puedo contener, una situación que no puedo controlar y las estamos observando. Pero el estrés, recordar esta relación que hay entre el estímulo y la respuesta, y de manera mucho más clara posteriormente toda la relación que tiene con la estructura de funcionamiento musculoesquelético, toda la estructura cervical, lumbar, etcétera, etcétera. Algunas de las herramientas que se utilizan, sobre todo algunas organizaciones empiezan a tener, son dispositivos para la disminución del estrés. ¿Sí? Que la persona pueda de alguna manera distender, la persona pueda de alguna manera evacuar la sensación de tensión muscular. Y este es quizá uno de los dispositivos que a mí más me ha parecido curioso para gestionar el estrés. Muy importante, porque si lo veis, es una manera de generar distensión. Y quizás uno de los indicadores más claros sobre que estamos sufriendo estrés es la tensión muscular generalizada. Entonces, un dispositivo con esto, que además tiene esto de ir midiendo los decibeles que la persona alcanza, permite no solamente que la persona se distienda, sino que de alguna manera disminuye esta necesidad de hacer cada vez más potente el estrés, relativiza mi relación con el estrés y la relación de todo el equipo con el estrés. ¿Okay? Este equipo que os dije, con el que estuve hace 2 días, de hecho, tiene ya algunas herramientas que han diseñado. Entonces tienen, por ejemplo, lo que llaman el campo de golfito. ¿Okay? No porque vayan a jugar golf, sino que es un campo que han diseñado dentro de la oficina, tiene un espacio que ellos han decorado y todo lo demás, y la persona va pasando por estaciones. Entonces es una carrera que hace dentro de la oficina, tiene un espacio, un open space, y la persona hace una carrera dentro de ese espacio, entonces va acumulando puntos si llega en según qué tiempo a según qué estación. El tiempo al que debe llegar a la estación lo marca quien haya tenido el mejor tiempo de llegada.
Es decir, que tú empiezas a desarrollar resistencia y te cansas en el esfuerzo, que me pareció una cosa bastante llamativa, una estrategia bastante potente y que además permite que todos los equipos se hayan involucrado en ello. ¿Okay? La ansiedad, que es el segundo, ¿ok? Recordar, estrés, estímulo, mi respuesta, posiblemente exista esta incongruencia en términos del tamaño que tiene una contra la otra, y luego sobre todo la sensación de tensión muscular, que es muy clara. Todo el funcionamiento desde el punto de vista fisiológico, gástrico, se ve afectado con claridad, ¿eh? Y esta sensación de estar sobrepasado. Bien, la ansiedad, sobre todo porque desde el punto de vista de ansiedad laboral aún no tenemos en ninguno de los manuales de psicológicos, de sea el DSM-5 o el CIE-11, para hacer un diagnóstico de ansiedad laboral. Pero sí lo asociamos de manera muy clara dentro de todo lo que son los trastornos por ansiedad generalizada, ¿okay? Que lo podemos ver. Y por tanto utilizamos esta sintomatología. Una característica particular, a diferencia del estrés con la ansiedad, es que tiene que ver muchísimo con el carácter anticipatorio, ¿sí? La ansiedad está vinculada, sí, sí o sí, con la ideación. Mi idea sobre, mi idea sobre lo catastrófico que puede ser, mi idea sobre lo terrible que puede ser el resultado. La ansiedad es el resultado de mi vinculación con una idea, con un pensamiento que tengo sobre una situación particular. Y por tanto tiene esa potencia de hacerme esclava o esclavo de ella. Esta es la potencia que tiene la ansiedad como trastorno. ¿Okay? Y además porque puede luego vincularse con una gran cantidad de otras esferas en la vida. Si lo veis desde el punto de vista de la sintomatología, una anticipación constante, ansiosa sobre una posible circunstancia. Cuando yo estoy siempre trabajando con el entorno individual, por ejemplo, ¿no? Siempre hago esta pregunta. ¿Cuántas veces de todas esas que te has imaginado que va a resultar una catástrofe, esta se ha hecho cierta? Y para aquellos y aquellas que habéis escrito que habéis padecido esto, preguntaros de verdad. ¿Cuántas veces la idea que tengo que me hace sentir tan ansiosa, tan ansioso, se ha hecho una realidad? ¿Cuántas veces el resultado final ha sido tan catastrófico como para que sienta que no hay ninguna posible alternativa de acción por mi parte? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y veis el resultado. La ansiedad tiene esta vinculación con una idea, pero tiene el poder de esclavizarte en base a la rumiación, a la repetición y a una relación permanente con esa idea. Por tanto, la contrarrestamos con evidencias. Una sensación de alerta constante. Algo va a pasar, ya tú vas a ver, no lo puedo, no lo llego, es un horror, ¿cómo va a resultar esto? Va a ser un espanto y como este señor funciona en base a realidades que genera, que prototipa para poder predecir resultados, posiblemente la alternativa sea empezar a establecer pensamientos que contrarresten las ideas catastróficas. Y es una de las herramientas que utilizo siempre que trabajo con trastornos por ansiedad. Siempre, siempre, siempre. Cada vez que una idea, además de la parada de pensamiento y todas estas que tenemos, siempre que una de estas ideas aparece y es recurrente, generar un escenario diferente, positivo. Entrenar a mi cerebro para que empiece a diseñar ideas y pensamientos que no vayan a la catástrofe, sino a la generación de un escenario exitoso, satisfactorio, positivo. Y empezamos a generar un balance totalmente diferente, disminuyendo esta sensación de ansiedad. Mis colegas que trabajan con psicología positiva son bastante contundentes en esto, sobre todo en el establecimiento de los diarios o los registros de agradecimiento como una manera de entrenarnos desde el punto de vista neurofisiológico para que la atención y la ideación vaya también a otro destino. Si nosotros acostumbramos a estar todo el tiempo en una idea recurrente catastrófica, este señor va a estar buscando esas ideas. Y las referencias que tienes para prototipar y para prospectar escenarios a futuro es en base a ideas catastróficas. No tiene ningún otro escenario. Y de allí la importancia, posiblemente, de que hagamos este rebalance, incorporando, incluyendo ideas que no solamente vayan al diagnóstico de una catástrofe final. ¿Okay? Pensamientos intrusivos relacionados con el trabajo, rumiación permanente, que ya lo hemos visto. Ansiedad, ideación, y por tanto generar ideas que la contrarresten. Un ejemplo de cómo se vive la ansiedad, de cuál es el impacto desde el punto de vista práctico.
Tengo una idea, esa idea genera acciones, una idea genera automáticamente una conducta. Un pensamiento se vincula a una conducta. Y esa conducta y ese pensamiento se vinculan a una reacción emocional. Y por supuesto genera esta sensación permanente de agobio. Esta sensación permanente de estar estresada, de estar ansiosa, de tener miedo, de estar en una situación de incertidumbre absoluta, donde no tenemos ninguna posibilidad de modificación del entorno ni del resultado. Siendo así que el vaso de agua nunca cae. Siendo así que la situación catastrófica que me he imaginado, que he diseñado, que he ideado, nunca es tal cual la he pensado o la he ideado. Entonces, por ello es tan importante cuando trabajamos con ansiedad tomarlo desde esta perspectiva. Cuando trabajamos también con el burnout tiene una consideración muy particular y es esta sensación de agotamiento físico y emocional, de agotamiento fisiológico y psicológico. El burnout tal cual, estoy quemado, ya no voy para más, significa que ya no tengo fuerzas, que se me ha acabado la posibilidad de mantenerme en el esfuerzo. Ya no tengo más combustible para seguir adelante. Y es lo que sucede regularmente. Y el burnout en el entorno organizacional, que es donde más lo vemos y donde está de alguna manera circunscrito, tiene esta posibilidad de disminuir, nullificar las posibilidades de rendimiento. Y hace que la persona vaya sobre mínimos constantes de rendimiento. Y a pesar de ir sobre mínimos, tiene esta sensación permanente de no llegar a ningún resultado, de estar dando el 285.000% y sin embargo de no cubrir ni siquiera el 10, el 15 o el 20% de las expectativas o responsabilidades que tiene en su posición. Por tanto, lo vamos a estar viendo de alguna manera con los síntomas que veis allí. He resaltado algunos de ellos que creo que son los más característicos y típicos. Hay una sensación constante de estar agotado física y psicológicamente. Llegas agotado al trabajo, sales agotado al trabajo, estás agotado cuando estás en casa, cuando estás en el sofá de casa o cuando sales de alguna forma con la familia o con los amigos. No hay forma en la que te desconectes, te desenchufes, resetees de la situación de agotamiento y muy especialmente de la situación de estar conectado al trabajo todo el tiempo. Esto se ha incrementado muchísimo con esta situación de estar disponible 3, 6, 5, 24 horas. ¿Okay? Ahora, como estamos hiperconectados, se asume que tenemos que estar disponibles todo el tiempo. Y por tanto, la sensación de estar quemado se empieza a hacer tan poderosa. Por eso vemos que un 67% refiere este tipo de padecimiento. ¿Okay? En términos de interacción y de comunicación empieza a aparecer el sarcasmo, empieza a aparecer la indiferencia, la persona empieza a tener un tipo de comunicación pasivo-agresiva bastante clara, porque hay una irritabilidad permanente, constante y evidente en la relación. Y además se empieza a generar estos espacios en los que debido a esa irritabilidad no hay posibilidades de negociación y de conversación, hay una resistencia y reticencia permanente. La persona está constantemente en la defensiva, con las implicaciones que tiene esto, no solamente para la persona, sino para los equipos de trabajo, para sus compañeros y compañeras, para el entorno en general. Hay una reducción del rendimiento profesional. Evidentemente la persona no puede rendir más, no tiene la capacidad porque desde el punto de vista fisiológico se siente limitada, sin disponibilidad de recursos para poder llegar. ¿Okay? Empiezan a existir grandes niveles de errores, grandes niveles de olvido, empiezan a existir inconsistencias, incongruencias en el desempeño. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se experimenta el burnout? Vamos a ver que hay diferencias con la depresión, porque puede confundirse con depresión. El burnout no es que vaya a disfrute, es que hay la sensación de que no das para más, no tienes recursos para dar para más. ¿Okay? Una posibilidad que es esporádica, pero que se puede dar, que son los ataques de pánico, y que lo vais a ver con alguna referencia en algunas organizaciones. ¿Okay? No te únicamente va a tocarlo para que lo veáis. ¿Okay? Y el ataque de pánico tiene que ver con este tipo de sintomatologías que aparecen de manera súbita y repentina, de forma inesperada. Y una de las condiciones particulares es que se corresponde regularmente con un desafío ambiental. Un ataque de pánico, ¿eh? Regularmente tiene una correspondencia con un desafío ambiental. Y es una situación súbita. No estamos esperando y de repente la persona tiene estas reacciones físicas. Físicas. Se reconoce porque refiere una cantidad de síntomas físicos.
Los tenéis ahí identificados con claridad, ¿eh? Palpitaciones, temblores, sudoración, la persona tiene sensación de agobio, tiene sensación de que puede tener un infarto, dolor en el pecho, de asfixia, dificultad para respirar, etcétera, etcétera, etcétera. Y en los ataques de pánico, obviamente, luego que se hace el despiste fisiológico, ninguno de estos síntomas tiene correspondencia fisiológica. No hay ningún registro fisiológico que curse con este tipo de sintomatología referida. Y por tanto es cuando sabemos que es un ataque de pánico clásico, ¿eh? Y que tiene que ver muchísimo con una situación pronunciada, posiblemente de ansiedad, que se ha visto agravada, ¿eh? Entonces la persona hace esta detonación y esta expresión de la sobrecarga a través de un ataque de pánico. ¿Se puede ver en organizaciones? Sí, se puede ver en organizaciones y a veces con mucha frecuencia, ¿eh? Ante una presentación, por ejemplo, cuando hay una reunión, cuando hay un proceso de negociación muy duro, personas que asumen responsabilidades para las que no se sienten preparadas o preparados y genera este nivel de ansiedad muy importante o de estrés muy importante y al final pueden aparecer este tipo de situaciones, ¿eh? Lo podéis reconocer porque la persona tiene este tipo de sensación. ¿Ves? Todos los síntomas de los que hemos estado hablando, de tipo físico, la persona lo siente real, ¿eh? Lo siente real. Si dice que tiene dolor de pecho, es un dolor de pecho insoportable, ¿eh? Si le falta de aire, si dice falta de aire, de verdad tiene la sensación de asfixia inminente. Una de las características en los ataques de pánico es esta necesidad de que quien asista se mantenga absolutamente regulado, que dé el suero a la persona que tiene el ataque de pánico en el sentido de que sienta confianza de que hay alguien allí, que está, ¿ok? Y una de las indicaciones, sobre todo en términos de la hiperventilación, y esto lo digo sobre todo si os llega a suceder en algún momento, mantener la calma, estar absolutamente regulados y luego de eso plantear a la persona para detener la hiperventilación, primer paso, que la persona expulse todo el aire, ¿eh? Tenemos la tendencia a decir, venga, respira, está respirando y de hecho está hiperventilando y es lo que da esta sensación de hormigueo general, ¿ok? Entonces lo primero es, expulsa todo el aire hasta que no te quede aire, ¿ok? Porque cuando la persona expulsa todo el aire y el diafragma baje, lo que va a, cuando empieza a tomar nuevamente a inhalar aire, está la sensación automática de reposo. Entonces, es uno de los pasos muy importantes cuando tenemos una persona con un ataque de pánico, ¿eh? Una de las consideraciones. Luego tenemos la depresión, ¿sí? Cuando aparece la depresión, con lo que quiero ser muy, muy concreto, sobre todo en entorno organizacional, porque posiblemente los estados de melancolía o tristeza, esta distimia, que es absolutamente asumible y que además se puede gestionar a través de una cantidad de herramientas y de procedimientos psicológicos, requiere de este conocimiento y además no implica cuando es una distimia que la persona tenga que salir ni desincorporarse de la actividad laboral. Al contrario, quizás la terapia ocupacional sea muy pertinente. La depresión tiene un curso fisiológico, ¿sí? Hay un correlato fisiológico muy importante y por ello requiere del trabajo con médicos que puedan de alguna manera hacer una evaluación fisiológica y prescribir aquellos fármacos necesarios para restablecer el proceso de transmisión serotonínico a nivel cerebral, ¿ok? Para poder de alguna manera estimular, según el cuadro depresivo, aquel tipo de registro desde el punto de vista neurofisiológico que está presentándose con dificultades o porque no hay la absorción de según qué tipo de neurotransmisor o porque va a cursar con alguna otra sintomatología. Entonces requiere de la intervención de personal calificado desde el punto de vista médico. ¿Okay? Algunos de los síntomas para que lo veáis en diferencia, por ejemplo, con la ansiedad, con el estrés, ¿okay? También con el burnout. Hay una pérdida del interés. La persona se desconecta del disfrute, no porque no lo quiera, es porque no lo puede codificar. Las sensaciones de bienestar y tranquilidad no las codifica. El cerebro no es capaz de identificar en qué momento hay una sensación de disfrute o de bienestar.
y por eso la farmacología es importantísima para restablecer estos puentes de comunicación que van a permitir que exista esta experiencia. Pero quizás una de las situaciones que más vamos a poder tener para identificar la depresión es esta sensación, además, de absoluto desconexión con la vitalidad. La persona, además, tiene una sensación de no tener sentido, de no tener, además, ningún aliciente, pero no lo dice desde el punto de vista de no hay nada con lo que disfrute, se sienta alentado, alentada, que tenga significado, etcétera, etcétera. Hay una desconexión con la vitalidad muy importante. Alteraciones del ciclo del sueño son recurrentes, alteraciones, por ejemplo, de todos los hábitos alimenticios también son muy recurrentes, lo empezamos a ver. La persona empieza a tener ausencias claras en el trabajo, hay una especie de ostracismo, se retrae la persona, disminuye de manera muy significativa su interacción social. O sea, empezamos a ver que hay una alteración importante, incluso puede cursar con algún tipo de descuido desde el punto de vista de la higiene y el cuidado personal. Entonces son algunos de los indicadores claros en este caso. Siempre que esto suceda, intervención clarísima de personal calificado desde el punto de vista médico, sanitario, porque tiene que haber una intervención médica sanitaria para poder prescribir desde el punto de vista médico. Hay una variante de la depresión que estamos reconociendo en los últimos años, y es lo que se denomina depresión funcional, que es la depresión que no se ve. ¿Okay? Es un tipo de depresión que de alguna manera aún está en esos espacios en los que necesitamos aún seguir trabajando para definirla con más claridad y poder diferenciarla, pero que permite que la persona esté siendo funcional, por decirlo de alguna manera. Es decir, la persona puede cumplir con sus obligaciones, responsabilidades y tareas esperadas, ¿ok? Puede tener de alguna manera funcionamiento desde el punto de vista social y laboral. Vemos y reconocemos que hay una disminución, que la persona de alguna manera empieza a estar como que cada vez más ausente, cada vez más retraída, pero como funciona, no nos ponemos ni nos damos cuenta de que posiblemente esté el ingreso con esa depresión que va ascendiendo, que se va haciendo cada vez más presente. El burnout, recordar, lo vamos a reconocer porque hay esta sensación de cansancio, no doy para más. En la depresión, cuando es una depresión clásica, es una pérdida de interés y esta depresión funcional empieza a existir como un retraimiento que se va acelerando. ¿Okay? La persona, de hecho, uno de los indicadores más claros que vamos a ver es cómo llega a resultados, pero llega justo a los resultados. No hay ningún tipo de adición en esto. Además de la distimia general, de esta situación en la que el ánimo regularmente está muy bajo. ¿Sí? Mantiene rendimiento, pero con un esfuerzo desmedido, le cuesta muchísimo a la persona. Puede tener bajas bruscas de energía, bajadas bruscas de energía. La persona de repente vemos que pierde como que todo dinamismo, toda actividad, se queda como en un mínimo, y este aislamiento social es también una de las características principales. Rinde, pero rinde justo en el límite, y quizás lo más característico es este retraimiento desde el punto de vista social. Se ve de esta manera la depresión funcional. Ya no queda casi nadie aquí, a veces ya no quiero estar aquí, me siento solo aquí, en el medio de la fiesta. Quiero estar en donde nadie me molesta, quemar mi libreta, soltar mis maletas. Quiero llamar al 7550822 a ver quién contesta. Y si me contestan, quiero decirles que quiero volver, que quiero salir de este hotel y desaparecer. Quiero volver a sentir a cuando no tenía que fingir. Yo quiero volver a ser yo. Hay un retraimiento general, es lo que vamos a notar, La persona cumple en el límite y hay este retraimiento. La persona se aísla generalmente. No confundir esto con las personas introvertidas, porque la persona introvertida tiene su grupo, tiene las personas con las que generalmente está en contacto. En la depresión funcional, llegando al límite de los resultados, vais a ver que la persona se retrae de sus relaciones habituales, de su círculo habitual de relación. ¿Okay? La ansiedad va a generar, para que lo podamos diferenciar de la depresión, una hiperactivación. En la ansiedad estamos en alerta permanente, buscando y monitorizando en el entorno qué es lo que está sucediendo para poder defendernos. La ansiedad es este tipo de respuesta, recordar que está vinculada con la ideación y por tanto todo el tiempo estoy con un pensamiento rumiante y buscando evidencias en el entorno que confirmen mi idea, generando escenarios hipotéticos que puedan confirmar que lo que yo estoy pensando es absolutamente válido o cierto.
¿Okay? Por eso es tan desgastante. La depresión produce bloqueo desde el punto de vista cognitivo. Hay una reducción de la actividad cognitiva. No existe alerta. Entonces, eso es uno de los rasgos diferenciadores clarísimos cuando estamos trabajando con todo esto. El estrés aparece básicamente de forma puntual, como la sobrecarga. Tenemos el estímulo y lo reconocemos y está en un tiempo. O la persona que nos estresa. ¿Cuál es ese estímulo estresor? Con claridad lo podemos diferenciar. En el caso de la depresión, la persona regularmente como que no tiene vinculación clara con la vitalidad y por tanto reconocer un estímulo en particular que genere ese estado es casi que sería imposible. Y la respuesta más común es no, no lo sé, no lo sé. ¿Pero cómo te sientes? No lo sé. ¿Pero qué síntomas tienes? No lo sé. ¿Desde cuándo estás así? No lo sé. También las respuestas más claras. En cambio, en el estresor, bueno, mira, no sé, pero cuando empezamos a explorar, la persona rápidamente lo identifica. ¿Okay? El burnout está en el entorno organizacional, se circunscribe en el entorno organizacional, tiene que ver con el agotamiento físico y el agotamiento psicológico. Mientras que la depresión invade, llega, profundiza en todas las áreas de la vida. Y quizás donde finalmente se hace evidente es en el entorno organizacional. Es que quizás sea donde por último nos enteramos de que la persona está en ese momento en un cuadro depresivo. Los ataques de pánico se diferencian básicamente porque el ataque de pánico tiene una respuesta emocional muy potente, muy poderosa. Y en la depresión hay una disminución de todos los indicadores de actividad general física. ¿Okay? Bien, voy a daros ahora algunos casos para que los vayamos viendo y podamos hacer relación con cuál puede ser la lectura final. Estos son casos con los que de alguna manera he estado trabajando y poder luego ver a qué se refería. El primer caso de Ramón. Ramón tenía en ese momento 49 años, es manager senior de operaciones en una empresa y los síntomas que empezamos a trabajar era un altísimo nivel de irritabilidad, olvidos generales, ¿ok? Empezaba a tener olvidos que eran muy llamativos, empezaba a experimentar esta sensación de presión en la caja torácica, como que en algunos momentos dificultad para respirar y dificultad para concentrarse. Son las cosas importantes, ¿ok? Había existido una reestructuración en la organización, una reducción de equipos para una fusión que se había generado con otra empresa y una presión muy importante por los resultados, ¿ok? Muy particularmente porque como estaba en el área de operaciones, los objetivos en términos de rendimiento operativo se habían incrementado de manera significativa. Cuando, voy a ver si de alguna manera, creo que no tenemos chat ahora abierto, un poco para ir viendo vuestra respuesta. No sé si ya podéis utilizar el chat, no sé si me podéis comentar para que intentéis utilizar el chat y me digáis qué pensáis que puede hacer, si pensáis que puede ser ansiedad, si puede ser estrés. No sé si podéis utilizar el chat, ¿eh? Creo que no lo podéis utilizar todo, aún, ¿eh? Me imagino que es esto. Bueno, mira, como solamente está para el final, mirad, genial. Entonces, déjame ver si de alguna manera, a ver si pudiese activar el chat. Déjame ver, ¿eh? Si es posible. Para leeros un poquito. El chat no se puede activar, Jesús. Aún no, ¿verdad, Miguel? No, tampoco se puede activar. Solo se puede activar el audio. ¿Quieres que lo active en el audio? Por favor, si podéis decirme a través del audio cuál pensáis que puede ser el cuadro que está presentando la persona. En el caso de Ramón, ¿qué pensáis que puede ser? ¿Cuál pensáis que puede ser el cuadro que está teniendo Miguel? Estrés, ansiedad. Abrid el micro si queréis y me echáis el comentario, ¿eh? Que no tiene que ser exacto, pero de alguna manera es para hacernos la idea. Recordar que el estrés tiene que ver muchísimo con una situación particular que es reconocible, la ansiedad con una idea o pensamiento recurrente, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con burnout, la sensación de cansancio y agotamiento físico y psicológico y todo lo que tiene que ver con la depresión, esta desvinculación, este tipo de pérdida del interés del apetito vital. ¿Sí? ¿Alguien? ¿No? En el caso de Ramón. ¿Estrés? Muy bien, ¿ok? El estrés. Perfecto, ¿eh? Lo que teníamos era estrés. Claramente, gracias, ¿eh? No veo quién está respondiendo, pero muchísimas gracias. Pero el estrés básicamente porque tiene esta vinculación clarísima con la situación.
una situación que tenía que ver con la fusión, un altísimo nivel de presión, porque el rendimiento operativo tenía que llegar a ciertos KPI en ese momento y tenía toda esta sintomatología física asociada. La persona lo reconocía con toda claridad. Muy bien, ¿eh? Estrés, tal cual. Me empiezo a quedar tranquilo porque esto quiere decir que estamos más o menos claros, ¿eh? Que la cosa va por el camino. El caso de Elena, os lo comento, 33 añitos en ese momento, coordinadora de marketing digital de una organización además que estaba muy metida en procesos de competencia muy de alto nivel, una startup. ¿Okay? Lo que estaba presentando Elena en ese momento era sudoración de manera súbita, una presión en el pecho también, dificultad para respirar claramente, temblor en las manos, sensación de desmayo, lo estaba padeciendo de forma muy clara. Era jefa de un departamento nuevo, que era este departamento de marketing digital, había nombrado, y había la necesidad de que estuviese sobreexpuesta. Reuniones, negociaciones, conferencias, foros, tenía que presentar constantemente la empresa, estar dando información sobre los planes, porque la empresa estaba en absoluta expansión en ese momento. Sobre todo lo que más refería era esta presión permanente por hablar, por rendir en público, ¿ok? Porque hacía las presentaciones para posibles inversores, para posibles clientes, para conquistar o para de alguna manera involucrar a nuevos posibles inversores y nuevos posibles colaboradores y colaboradoras en el proyecto. Entonces era una situación de muchísima actividad y presión desde el punto de vista social. ¿Qué pensáis que pudiese estar pasando en el caso de Elena en esta sensación que estaba viviendo en ese momento? ¿Qué me decís? ¿Quién me dice algo cambiando el micro y comentando? Es ataque de pánico. Muy bien. Oye, qué maravilla, ¿eh? No se nota, no se sabe hasta que aparece la sintomatología, hasta que se detona, ¿eh? Estaba teniendo ataques de pánico, ¿ok? Por una situación que además le sobrepasaba. El estrés que se había acumulado, ¿ok? Y que no se había gestionado en ningún momento, esta acumulación de tensión muscular al final detonó en esta permanente evidencia de ataques de pánico. Tuvo 3 en particular, ¿eh? Y el último muy fuerte, tan fuerte que tuvieron que llamar a los servicios de asistencia de emergencia, ¿eh? En casa de Laura, oye, qué bueno, la cosa está bastante clara, ¿eh? 39 añitos, ¿ok? Y estaba en el área financiera. ¿Qué síntomas tenía? Ansiedad, insomnio, falta de energía, estaba como muy desgastada, llanto espontáneo, estabilidad afectiva, aislamiento desde el punto de vista social, dificultad para concentrarse, sobre todo para mantenerse en tarea, una de las cosas más importantes. Había un incremento muy claro de la exigencia también en este caso, ¿okay? Un liderazgo poco empático, un liderazgo muy autocrático en ese momento con el jefe que tenía, con unas demandas bastante potentes y una comunicación también muy agresiva, una cultura de hipercontrol, micromanagement en el detalle de la ejecución, y además de eso una pérdida de referentes clave en el equipo. Se había desincorporado una cantidad de compañeros con un altísimo nivel de desempeño que para ella eran referentes y que implicaba que se sentía muy expuesta. Ella dejó de proponer ideas, además dejó de participar en reuniones, además ya la gente empezó a decirle, bueno, es que mira, está muy alejada, está muy indiferente a todo, no se involucra, no participa, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y hasta que un día escribió pidiendo vacaciones, porque necesitaba desconectarse. Decía que me llegaba al límite, que ya no podía dar más, que era insoportable la situación, y sobre todo porque tenía esta experiencia de cansancio profundo. ¿Okay? ¿Qué pensáis que podía haber sido? ¿Cuál pensáis que era el cuadro? Depresión. Tenía síntomas depresivos, muy bien. ¿Qué otra cosa pudiese estar por ahí apareciendo? Burnout. Podías tener burnout también. Eso es un caso muy particular. Qué bueno que tenéis los dos. ¿Eh? Es un caso muy particular porque la sintomatología era muy difusa. ¿Eh? O sea, podía estar de alguna manera trabajándose con depresión, podía estar trabajando también con burnout. ¿Okay? ¿Cómo pudimos diferenciarlo? Cuando entramos en contacto con esta situación en la que casi que pues existe una disociación, ¿eh? O sea, dificultades incluso cuando digo yo no me reconozco, ya yo no sé quién soy, ya yo no disfruto, llego a mi casa, no tengo posibilidades de estar en mi casa, a veces no me siento en el entorno en el que estoy, no me siento con mis hijos, no me siento con mi pareja, y fue cuando entendimos que la persona estaba en un cuadro depresivo importante, ¿ok?
Un cuadro depresivo que además tenía, como bien dijo el último compañero, estos indicios de burnout, ¿ok? Por un cansancio físico extremo. Yo tengo aún mis dudas sobre esto, lo digo en este sentido, con este caso, con esta complejidad, porque no sé en qué momento incluso puede haber como esta depresión funcional que por la prolongación, la cronificación del estado, terminó siendo una depresión con toda regla, una depresión clásica. Entonces, son estas situaciones que podéis vivir y vais a vivir, y por eso es tan importante en la capacidad de poder mantener una identificación temprana de la sintomatología para intervenir, evacuar y desalojar las posibles consecuencias que esta pueda tener. ¿Okay? Terminemos con Andrés, 42 años, responsable comercial a nivel nacional, un altísimo nivel de presión, sobre todo porque la estructura comercial sabéis que funciona por metas, claro. El día 30 de cada mes empieza la tortura del día 1 de cada mes. Entonces, caen a 0 y tienen que volver a empezar. Entonces, es una situación casi que repetitiva, permanente, ¿ok? Reportaba fatiga crónica, distanciamiento emocional, como que ya mira, empiezo a pasar de todo, ya las cosas me importan cada vez menos. Si llego a la meta, llego. Y si no llego, no me importa. Porque además nos ponen metas que son altísimas. A mí me da una sensación como de vacío, como de que, mira, sí, no le importamos a nadie, aquí es únicamente vender, vender y vender, y no se considera los esfuerzos que tenemos que hacer. Y empezaba a tener estas respuestas muy cínicas. A nadie le importa, aquí lo único que importa es esto, total, ¿para qué? Si uno... Este tipo de aseveración, ¿ok? Tenía 2 años en la empresa en ese momento y no había obtenido ningún reconocimiento reciente en los últimos 3 años. Las gentes, las personas que trabajan en el área comercial, sabéis que requieren, necesitan, dependen muchísimo del reconocimiento y la validación. Es una manera de refuerzo que les mantiene, les permite mantenerse en actividad. Y además tener una condición adicional, un altísimo volumen de viajes, porque la estructura de esta organización, por los clientes que tenían, requerían de visitas permanentes. Entonces la zona que le tocaba aquí en España era una zona además bastante grande, entonces los viajes requerían de una movilización muy importante por coche. ¿Okay? Entonces es extenuante, como le pasa a muchísima gente de venta. ¿Qué pensáis que podía estar pasando a esta persona? ¿Cuál pensáis que era el cuadro en este momento? Abrid vuestro micro y me decís. Te habéis dado con todas, ¿eh? Sería burnout. Burnout. Tal cual. ¿Okay? Tal cual. Muy bien, ¿eh? ¿Ok? Va apareciendo, te vas sintiendo cansado hasta que ya lo que empiezas a tener como esta relación pasivo-agresiva con la organización, ¿eh? Y que puede llevar a esta situación en la que la gestión o finalización de la relación laboral termine siendo bastante complicada, bastante compleja, ¿ok? ¿Cómo se codifican cada uno de estos estados? ¿Ok? No pasa de golpe. Ninguno de estos estados sucede de manera aleatoria. Tiene un curso regular y se van desarrollando con el tiempo. Y por lo tanto requieren de esta actividad inicial en la que reconozcamos de manera previa la sintomatología. Por eso he insistido tantísimo hoy en las diferencias, en las posibles coincidencias, en reconocerlas y en establecer cuál es el momento indicado para empezar la intervención, al menos para describirlo. Las organizaciones no son centros de intervención psicoterapéutica, para eso están las instituciones especializadas en ello. Pero sí las organizaciones pueden detectar con estos programas clarísimos dónde empieza la necesidad de referir a sus colaboradores y colaboradoras para intervención profesional. ¿Cuándo es el momento en el que necesita la persona ir a algún tipo de asistencia profesional especializada? ¿Okay? Os comento más. He estado trabajando con 2 empresas en particular que dentro de su programa, ¿okay?, de intervención, de desarrollo y formación, tienen paquetes de asistencia psicoterapéuticas, pero no porque se hacen en la oficina, no porque están allí, sino porque tienen 2 centros identificados de psicoterapia a lo que la persona puede ir, ¿okay?, sin ninguna dificultad, acogiéndose a este programa de apoyo psicoterapéutico. Y la organización dentro de su plan de beneficios y de compensación lo tiene estipulado. Entonces es una práctica que cada vez vamos a ver muchísimo más. Y yo estoy absolutamente satisfecho y además muy ilusionado con que esto sea ya una realidad y no un sueño únicamente. Y que además los empleados lo estén utilizando. Son intransferibles, lo tiene que utilizar el colaborador o colaboradora, ¿eh? Porque no es que lo va a utilizar mi mamá o mi tía o mi hijo, no. Son intransferibles porque tienen que ver con las circunstancias de gestión
en el entorno organizacional. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los beneficios del trabajo con salud mental y además de ello en la intervención de bienestar? Clarísimo esto que tenéis aquí, de alguna forma establecidos por la OIT y por la OMS. Hay una disminución del 28% de la rotación en aquellas organizaciones que trabajan con iniciativas de bienestar y salud mental. Estas que os comento en particular, que tienen esta afiliación con centros de psicoterapia para que las personas, por ejemplo, vayan. El programa ha sido un éxito y están hiper satisfechos. Entonces, ya los empleados están adquiriendo y utilizando esta cultura de apoyo externo. Hay un incremento del engagement, del compromiso de un 45%, incrementando la fidelización de los empleados y, por tanto, el desempeño final se ve incrementado también, disminuyendo las fricciones y las tensiones y sobre todo los errores y los retrasos en la entrega de resultados. Y hay un desempeño que se incrementa en un 21% en las organizaciones. Es decir, que la incorporación de estrategias, la incorporación de herramientas que van vinculadas al incremento de la salud mental y el bienestar, tiene este desempeño asociado mejorado y por tanto beneficios derivados de ello. Bien, no se fracasan las organizaciones por falta de talento, sino porque quizás las organizaciones no comprenden cuáles son las necesidades y las modificaciones desde el punto de vista evolutivo del talento. Hay una relación nueva que necesita ser rediseñada entre talento y las organizaciones. Para ello en ICEF hemos diseñado el máster de salud mental, bienestar y transformación organizacional, que tiene como intención la preparación de personal calificado para poder enfrentarse a este desafío e incorporarse al diseño de estas nuevas posiciones en las organizaciones. O porque se estiman o porque desean generar algún tipo de iniciativa como emprendedores o como consultores en esta área. Es un programa que está diseñado para poder ser dado desde el punto de vista o poder ser cursado at home, es decir, en la distancia, sin ningún problema, para poder además dar respuesta a estas necesidades de conciliación y de localización. Dura un año y con una carga de 60 STS de unidades, además de curso crediticio. ¿Okay? Consta de 13 módulos. Son asignaturas que se van a ver y que además cursan todos estos contenidos que hemos estado de alguna manera abordando el día de hoy. ¿Okay? Es un máster que además ha sido diseñado, y esto os doy fe porque he estado muy involucrado en el diseño del máster con otros profesionales como Maribí, que me presentó al principio, en el que hemos considerado que requiere de un diseño interdisciplinar, en el que profesionales de diferentes áreas que han estado y están en este momento vinculados al entorno organizacional puedan aportarlo. Además, desde el punto de vista de la neuropsicología, la inteligencia emocional, el liderazgo, la gestión del cambio, la cultura y gestión cultural de las organizaciones y la transformación, todo el entorno digital en las organizaciones. Fundamentado en herramientas prácticas. Cada uno de los profesionales que vais a poder conocer, y de hecho quienes están en este momento cursándolo, porque tenemos un programa que está ahora en pleno curso llevándose a cabo, tienen la ventaja de estar en contacto con profesionales que hoy en día, en este momento, todos los docentes están trabajando en esta área, en las organizaciones, con altísimo nivel de reputación y de validación a nivel organizacional. Y además ha sido diseñado para formar a responsables que lideren este proceso de cambio y de evolución en términos del bienestar organizacional. Os comento algo que está pasando. Yo, de hecho, la próxima semana voy a estar involucrado en el lanzamiento de un programa para algunas organizaciones que tiene que ver con la gestión de la incorporación de la IA en las organizaciones. Y es cómo se hace la transición y de qué manera por parte de toda la estructura, pero muy particularmente por los responsables de la gestión de esta incorporación tecnológica, para que no genere fricción, sino para que genere evangelización, para que no sea un motivo de resistencia, sino un motivo de adaptación. Y esto depende mucho de la incorporación de herramientas de inteligencia emocional para quienes tienen esta tarea de gestión, pero también de herramientas vinculadas a la IA como un promotor de bienestar, porque incrementa las posibilidades de reducción de esfuerzos innecesarios. En estos proyectos es que están vinculados los profesionales de esta área. Tenéis competencias fundamentales que se están trabajando, sobre todo el conocimiento desde el punto de vista neurofisiológico de todas las implicaciones, por todo lo que hemos visto y porque además entendemos que requiere de este tinte
y esta comprensión desde el punto de vista fisiológico para la reestructuración de todas las iniciativas, como os comenté en el caso de Julia. ¿Okay? Además de estrategias desde el punto de vista de inteligencia emocional, de estrategias desde el punto de vista de la gestión cultural y de los entornos culturales, estrategias desde el punto de vista de la gestión de todas las competencias de liderazgo necesarias, pero liderazgo de la visión de la actualidad, de un liderazgo competente, riguroso, empático, que además permita hacer la transición entre diferentes situaciones y contextos. ¿En qué se fundamentan las diferencias de este máster con respecto a otros? Primero, en el nivel de innovación que tiene. Es el único máster que tenemos en estos momentos registrado que tenga esta visión clarísima en el entorno organizacional. Y además el hecho de que sea en el ISEP, que es el Instituto Superior de Educación Psicológica, que garantiza esta perspectiva amplia, además muy rigurosa, basada en las evidencias desde la visión psicológica de este ejercicio, que hace que los profesionales en diferentes áreas, porque no tienes que ser psicólogo para cursar este máster, puedes tener cualquier otro tipo de disciplina, pero te va a dar esta rigurosidad del conocimiento de técnicas y herramientas desde el punto de vista psicológico para enfrentar los desafíos de esta gestión, salud mental y bienestar. Hay este enfoque, además, en términos de casos reales y de la aplicabilidad de las herramientas a la realidad vinculada a las organizaciones. ¿Okay? Para mí, uno de los puntos diferenciales básicos es que todo el claustro, todo el cuerpo docente está en activo y es además un orgullo de que los perfiles tengan esta vinculación con la generación de resultados en el área de bienestar. Y finalmente toda la estructura de acompañamiento y de flexibilidad desde el punto de vista del diseño del programa, de las herramientas, de la estructura administrativa de acompañamiento que el ISEP os puede brindar. Es un programa diseñado sobre la base de casos de aplicación. Una de las condiciones para cada uno de los módulos es que podáis ver qué sucede a nivel de las organizaciones, porque cada uno de los docentes está trabajando con organizaciones y con casos. Entonces, os los va a comentar, os va a plantear desafíos en términos de la realidad aplicada en estos momentos. Además de esto, vais a poder estar en contacto con qué está sucediendo en aquellas empresas que están empezando o que están ya vinculadas perdón, a estas iniciativas, a estas realidades desde el punto de vista del trabajo con el bienestar y con la salud mental. Sobre todo también para poder vincularos con herramientas desde el punto de vista de la gestión de equipos, de la gestión de la cultura general de la organización, porque trabajar con salud mental y con bienestar requiere de un cambio cultural importante, que permita que todo este tipo de iniciativas permeen, generen este tipo de vinculación con el resto de la organización. Un poco la estructura del programa para que veáis más o menos de qué va. Trabajamos desde el inicio con todo lo que tiene que ver con la estructura neuropsicológica en las organizaciones, todo el funcionamiento desde el punto de vista neuropsicológico y cómo afecta a la relación con los diferentes procesos desde el punto de vista organizacional. Los factores psicosociales que están relacionados con el estrés y además de ello, cómo pueden de alguna manera ser esta variable en la ecuación que nos permita empezar a reducir las tensiones y la percepción de amenaza. Trabajaremos con inteligencia emocional aplicada en las organizaciones, sobre todo desde el punto de vista de cómo adquirir esas competencias, cómo se hacen evidentes, cómo gestionarlas, cómo desarrollar competencias de inteligencia emocional en las organizaciones y cómo generar, cómo potenciar organizaciones que sean emocionalmente inteligentes. Trabajar con el bienestar integral de los colaboradores, de los equipos, desde el punto de vista psicológico y fisiológico. ¿Cuáles son las herramientas, los modelos que en el entorno organizacional permiten incrementar la sensación de bienestar? El ciclo vital del profesional, sobre todo desde el punto de vista de cómo desarrollar toda la estructura de bienestar desde la incorporación del colaborador hasta la salida, desde su estadio más primario cuando estamos en práctica hasta la salida antes de la jubilación o del retiro voluntario. Cómo incrementar esta percepción de bienestar a lo largo de toda nuestra vida profesional. Assessment y mapping, sobre todo desde el punto de vista de cómo generar un assessment adecuado y pertinente que permita detectar talentos, sus competencias y de allí establecer planes concretos de desarrollo de acción. Todas relacionadas con funciones directivas y con liderazgo. Tipos de liderazgo. ¿Cuáles son las diferencias con el liderazgo? Las consignas actuales sobre el liderazgo, estas modificaciones de las definiciones clásicas de liderazgo a la actualidad, entendido como influencia, capacidad de persuasión y orientación, la intervención y generación de posicionamiento en el entorno, la posibilidad de vincularse con las tendencias de manera clara.
Trabajaremos con equipos de alto rendimiento para su configuración, gestión y maximización. Los equipos de alto rendimiento son quizás los más susceptibles de esta sensación de bienestar, porque para ellos esta sensación y percepción de bienestar es un vínculo claro con una compensación no financiera y genera muchísima fidelización. Con la cultura organizacional, como os dije, básicamente para poder generar estructuras que permitan modificar, orientar y adaptar la cultura organizacional a esta nueva realidad, a esta dinámica que se presenta entre el talento, la necesidad de bienestar general y la disponibilidad de las organizaciones. Trabajaremos con la transformación organizacional desde el punto de vista del cambio, desde el punto de vista de las modificaciones, sobre todo con aquellas herramientas que facilitan que los procesos de modificación se hagan. Finalmente tendremos los procesos de práctico, ¿ok? Un práctico que se ha diseñado muy particularmente con una estructura, aunque sea at home, aunque sea deslocalizada, en el que hay un altísimo nivel en el que se involucra cada uno de los participantes con casos en particular, ¿ok? Y en el que podemos evaluar la adquisición competencial particular. Dirigido a psicólogos o todas aquellas personas que tengan relación con los entornos organizacionales o cuya intención sea el desarrollo de actividades vinculadas con este sector. Uno de los sectores de mayor crecimiento en los próximos años, muy especialmente con la incorporación de IA en las organizaciones, muy especialmente con la vinculación de los perfiles de talento a la necesidad del reconocimiento de las necesidades y expectativas individuales y colectivas. Todas las personas que tengan actividades en las áreas de recursos humanos, gestión del talento, formación, desarrollo, consultores, emprendedores, gestores de pymes, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los posibles roles para aquellos que pensáis cuál es el rol, cuáles son los puestos que pudiesen estar vinculados con este máster? Todas las posiciones de CSO y todos los que son Chief Happiness Officer, estas posiciones que tienen básicamente las responsabilidades de la gestión y de la generación de herramientas y de alternativas para el incremento de protección del bienestar. Los especialistas en bienestar laboral, que son posiciones que ya están muy comúnmente en las organizaciones y las empresas multinacionales, y todas las posiciones que están relacionadas con actividades de mental health coach y además de eso de coaching, ¿ok? Entonces, tenéis además cantidad de posiciones que van saliendo desde el punto de vista de la consultoría, de iniciativas vinculadas con gestión general, ¿ok? Salidas profesionales también que tenéis ahí reconocidas, ¿ok? Para poder hacerlo. No quiero seguir adelante sin antes dejarnos estos últimos 20 minutitos, un poco menos, para poder de alguna manera interactuar y para poder tener vuestras preguntas o vuestros comentarios, muy especialmente en observación de todo el contenido que hemos estado compartiendo. Así que en estos momentos quedo a vuestra disposición para preguntas, comentarios que tengáis, observaciones, abrir vuestros micros y preguntarme, por favor, comentarme todo aquello que queráis que podamos abordar en este momento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, comentario que tengáis? ¿Completamente claros? Cualquier pregunta de lo que hemos visto, de lo que hemos estado abordando, o comentario que tengáis, ¿ok? U observación, que será para mí bienvenida completamente. Un aplauso que entiendo que todo claro. Muchísimas gracias entonces. ¿Alguien más? Gracias, Gabriela. Espero que haya sido de utilidad, que os llevéis una o dos cositas, sobre todo para todo lo que es la diagnosis clara, al menos la diferenciación. Hola. Sí, gracias, Gabriela, Patricia. Sí, dime. Pues nada más para agradecerle la información. La verdad es que pues sí considero que pues ya todo lo que está pasando dentro de las organizaciones ya se está viendo
ya como desde una parte más psicológica, más clínica, más necesaria. Y pues nosotros como especialistas, pues también tener estos conocimientos de cómo poder integrar a lo mejor de una manera más, como que más grupal y obviamente también de manera individualizada. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por el comentario, muchísimas gracias, de verdad. Y espero que haya sido de verdad de máxima utilidad, ¿ok? Sobre todo en términos de las diferenciaciones, las intervenciones. Gracias, ¿sí? ¿Alguien más que quiera comentar, preguntar? Si tenéis alguna duda. A ver, respecto a la situación catastrófica, siempre la ansiedad, es que aquí está viendo la pregunta. Respecto a la situación catastrófica, siempre la ansiedad porque era constante, era muy habitual hacia mi persona. No era ir de la ansiedad, a pesar que iba a Esa la pusieron hace un... ya, cuando Bueno, estamos de la ansiedad, gracias, Miguel. No entiendo muy bien la pregunta, ¿sí? Por lo tanto, no quiero entrar mucho a detalle, pero no sé, esto de que era constante, era habitual hacia mi persona, no era idea de ansiedad, a pesar de que iba alegre a pesar de la situación. No la entiendo muy bien, ¿eh? Si me la podéis repetir, porque lo que estábamos hablando de la ansiedad, cuando llegamos ahí a ese tema, recordarlo, ¿eh? La ansiedad generalmente está vinculada a una idea y esa idea hace que nos anticipemos a escenarios. Entonces generamos escenarios que regularmente son como muy densos, negativos, son catastróficos. No sé si el comentario va porque había algún tipo de, no sé, de señalamiento, relación particular hacia la persona que hizo esto, que esto es diferente, ¿sí? Entonces, posiblemente, cuando tenemos a recordar, cuando yo reconozco el estímulo que genera mi respuesta, hablamos de un estrés, ¿sí? Entonces, posiblemente esté muy estresada la persona. Entonces sería muy bueno en este caso, si es esto, que no lo sé porque no entiendo muy bien la pregunta, si es esto, hacer un despistaje en términos de toda la sintomatología física. ¿Cuáles eran los síntomas a nivel corporal que se sentían en estos momentos? ¿Ok? Porque la ansiedad se ve que tiene síntomas físicos, pero hay una ideación permanente, rumiante y recurrente. ¿Ok? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra persona tiene un comentario o pregunta? Creo que solo teníamos esta. Ah, Gina tiene una aquí. A ver. Ah, ok, mira, a ver, déjame ver tus... si me refiero al comentario que realizaste sobre la ansiedad, que nos anticipamos a situaciones, muy bien, ajá, pero era la constancia de lo que me pasaba en el trabajo. Claro, Gina, por eso lo decía, ¿eh? Puede suceder, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros tenemos una situación que reconocemos con toda claridad, que una situación en el trabajo, qué sé yo, no me siento cómoda, o en el trabajo he tenido comentarios de descalificación, o la presión es muy alta, o los últimos resultados me han dejado insatisfecha. Entonces, claro, reconoces cuál es el estímulo que genera la situación. Entonces, posiblemente estamos hablando más de un estrés asociado, un cuadro de estrés. Y sobre todo si tenías en aquel momento sintomatología física, toda esta tensión muscular, el desgaste o gástrico o menstrual, por ejemplo. Entonces, ya ahí lo puedes diferenciar con toda claridad. ¿Sí? En el caso si fuese ansiedad pura y dura, que pueden cursar ambas, puede haber una especie de frontera líquida y con un espacio gris. En el caso de que fuesen ambas, ¿ok? ¿Cuál es la que se da con mayor potencia? ¿Sí? Pero por lo que me dices, quizás era esta situación de estrés, ¿vale? Lo que en este momento estabas padeciendo. Sí, pero lo digo para poder diferenciarlo, ¿ok? Espero de todas maneras haber sido un poquito más claro con esto, Gina. ¿Alguien más? Muy bien, aquí lo tenemos, ¿eh? Pues mira, agradeceros muchísimo que hayáis estado, que me habéis acompañado aquí, estas 20 personas que habéis estado, que nos habéis acompañado, que habéis asistido el día de hoy y sobre todo por estas últimas preguntas. No, gracias a ti, Gina, por estas últimas preguntas y comentarios y sobre todo por los refuerzos que hemos recibido. Cualquier información adicional que necesitéis, cualquier detalle que necesitéis sobre el programa, sobre el ICEP, no dudéis en comunicaros con nosotros, ¿ok? Y como decía Maribel al principio en la presentación, está en la página web, escribir
a través de la página web para que puedas darle información que necesitéis, ¿ok? Es una tarea, además, muy desafiante, pero es una tarea muy satisfactoria y particularmente, os lo puedo decir por experiencia y porque lo estoy viendo en estos momentos, con una disposición, como bien decía nuestra compañera que habló anteriormente, una disposición diferente de parte de las organizaciones. Empieza a haber una disposición y una disponibilidad positiva para empezar a incorporar este tipo de acciones en las iniciativas que desde el punto de vista del talento empiezan a ser necesarias. Así que cualquier necesidad adicional que tengáis, no dudéis en comunicaros con nosotros y responderíamos vuestras preguntas, y si es sobre el máster también, que empezaría ya próximamente, ¿ok? Así que muy bien, muchísimas gracias. Buenas noches aquí para los que estáis en España, buenas tardes para allá los que estáis en Latinoamérica y regados por el mundo en otros sitios. Espero que haya sido de utilidad y cualquier comentario final no dudéis en hacerlo saber, ¿ok? Muchas gracias a ti, Indira, muy amable, ¿sí? Que vaya muy bien. Gracias, Daniela, por habernos quedado. Gracias, Sergio. Mira qué bien, ¿eh? Muy bien. Muchísimas gracias a todos, ¿eh?